EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Oiga, se acabó este año, ¿eh? Bruta, como se fue rápido, ¿no? ¿Qué hace que empezó el año? 11 meses, hace un año, ¿no? ¿Les da a ustedes la impresión de que estos años como que van más rápido? Para unos sí, para otros depende de las deudas, depende de los problemas, depende de las enfermedades, ¿cierto? Como el matrimonio ha sido como 5 minutos, ¿cierto? Muy bien, bueno, muy bien, deje así. Lo cierto es que hay una realidad de la que a veces no tomamos mucha conciencia, aun cuando vivimos sumergida en ella. ¿Qué? Nuestra temporalidad. ¿Nuestra qué? Que nuestro ser es en el tiempo. Nuestro ser es en el tiempo. A ver, la mejor explicación de eso es un espejo. Yo no sé hace cuánto tiempo usted no se mira a un espejo. Entonces la próxima vez que usted se mire a un espejo, hombre, esto es la temporalidad. Yo me acuerdo cuando como que era joven. Nuestro ser se desarrolla en las coordenadas de realidad. Las coordenadas de realidad ustedes la conocen muy bien. El tiempo. ¿Usted qué modelo es? Pregúntele a su vecino de vos qué modelo sos. Muy bien. Salieron buenos. Primera o segunda serie. Nuestro ser se desarrolla en el tiempo. Nuestro ser se desarrolla en un espacio, en lugares concretos. Hay muchos lugares en la tierra y ni se diga fuera de la tierra. Pero nuestro ser se desarrolla en este aquí. En este aquí, en este ahora, y una hora muy específico, y nuestro ser se desarrolla también en las relaciones con otras personas, es lo que se llama la cultura, la forma como nos cultivamos. En primer lugar, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro cónyuge, nuestra familia, las personas de nuestro trabajo, nuestra sociedad. Esas son las coordenadas de la realidad. Si usted quiere y acepta esas coordenadas de realidad, muy bien, qué maravilla, va teniendo sentido de realidad. Si no, chupe por bobo. Si no, va a estar siempre enajenado, alienado, ajeno a su realidad. Por ejemplo, usted conoce a algunas personas que no han podido aceptar su edad. La última la vio en el espejo esta mañana. Bueno, usted conoce a algunas personas que no son felices sino donde no están. Que a toda hora está pensando, que pudiera, que yo estuviera, que yo tal cosa y tal otra. Usted conoce a algunas personas que tampoco han aceptado su realidad de relaciones. O sea que en realidad son hijos de fulano y sutano, aunque le cueste, que sus hermanos y su familia es esta, que su cónyuge es esta, que sus hijos son estos, que su nacionalidad es esta, que su ciudad es esta. Si uno no acepta eso, entonces todo el tiempo es duro contra el muro, duro contra la realidad. Y entonces uno comienza a vivir ajeno a su realidad. ¿Cómo se llama a alguien que vive ajeno a su realidad? Enajenado. Sí, es una cuota ya muy avanzadas de la locura. Sí, tanto que lo que distingue un loco, usted ve que es que está por ahí en tal parte o en tal otra y cree que está en la ducha de su casa. Y entonces está en tal situación y está en otro tiempo. Está hablando con otra persona y está desconectado. Muy bien. Pero usted, precisamente como fruto de una verdadera experiencia espiritual, la experiencia espiritual da un profundo sentido de realidad. ¿La experiencia espiritual qué? Da un profundo sentido de realidad. Nada nos hace más realistas que la vida espiritual.
Si usted, por ejemplo, se pone a analizar a Jesucristo, nadie más realista, nadie con los pies en la tierra, nadie hijo de su cultura, viviendo en su tiempo, viviendo en su sitio, viviendo en su pueblo y en el ámbito de sus realidades, y desde allí asumiéndolas para transformarlas. Todas esas falsas espiritualidades que pretenden que ser espiritual es estar como por ahí en las nubes, que pretenden que ser espiritual es desocuparse, ignorar sus realidades familiares, sus realidades temporales, sus realidades existenciales, no tienen nada que ver con el cristianismo. No tiene nada que ver con el cristianismo. Es más, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea, el Abba, el que nos ha dado la vida, el que sostiene todo esto, es a la vez Yahvé, bendito sea. Es el que es y el que permite el ser. Es la fuente de la realidad. Dios el Padre es la fuente de la realidad, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y entonces, en la medida que uno tenga más una profunda experiencia espiritual, tiene una más clara experiencia de realidad. Por el contrario, cuando las situaciones no asumidas, los problemas, las dificultades, las situaciones que de por sí no son problemáticas, la edad, las circunstancias de la vida no asumidas, comienza uno a empelicularse, a meterse en todo ese montón de cosas. Entonces lo que uno va perdiendo es el ancla de la realidad, y por lo tanto lo que está perdiendo es la experiencia del que es la fuente de la realidad, o sea, de Dios. O sea, está perdiendo la experiencia de Dios. ¿Para dónde voy con esto, muchachos? De un lado, para invitarlos a que no tengamos miedo de colocar nuestra realidad, sea como sea, percibámosla como la percibamos, juzguémosla nosotros y los demás como la juzguen. No tengamos miedo de colocar nuestra realidad delante del real y fuente de la realidad, Yahvé, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El que era, el que es y permite el ser, y el que será por siempre. El que está con nosotros, siempre cercano, el Emanuel. No tengamos miedo. Una clara experiencia de espiritualidad, entonces lo primero que hace es volcar, mostrar, llevar nuestras realidades ante el Dios real. ¿Para qué? Para que Él haga lo que sabe hacer: iluminar, sanar, liberar, transformar, para que el Padre de la misericordia haga lo que sabe hacer: actuar en esas realidades nuestras, salvando, sanando y transformando. Pues muchachos, yo comencé con esta introducción para ubicarlos en el hoy, para que ubiquemos este hoy sin miedo, para ubicarnos en la temporalidad. Miren, la iglesia, maestra y pedagoga, madre y maestra, acompañándonos en nuestra realidad, utiliza normalmente nuestro vivir en el tiempo a través de lo que se llama el año litúrgico, el tiempo litúrgico. Entonces, como nuestro vivir es en el tiempo, nos va acompañando año tras año para iluminar que en esas realidades de la cotidianidad, de los días, de los meses, de los problemas y situaciones, descubramos el que era, es y será el Emanuel, Dios con nosotros, actuando en medio de esas realidades. Y entonces, a través del año litúrgico, no es la repetición de la repetidera, no es el mito del eterno retorno, no, nada de eso. Es, por el contrario, la celebración en la actualidad de cada uno, tiempo, en el aquí de cada uno, realidades geográficas, en la cultura y relaciones de cada uno, es el descubrir a Dios actuando aquí y ahora. Porque esa alianza y ese pacto que yo he hecho con ustedes no fue simplemente con vuestros padres, Deuteronomio 5:2, sino con nosotros, los que estamos vivos hoy y aquí.
Deuteronomio 5:2. Una de las primeras cosas que uno tiene que aprender cuando se va metiendo en la espiritualidad bíblica, en conocer el Dios revelado, una de las primeras cosas que un buen rabí, que un buen maestro le enseña a su pueblo es que la acción de Dios, es que el pacto, la alianza de Dios, es que el actuar de Dios no fue simplemente en un pasado remoto, no fue simplemente con otra gente, no fue simplemente en otras circunstancias, sino lo que el Señor Dios dice. Deuteronomio 5:2 lo dice explícitamente y en muchas otras partes muestra su actuación. Ese actuar de Dios es con nosotros, los que estamos vivos, hoy aquí. Me hace el favor y constate, nosotros, dígale a su vecino, vivos, ¿oíste? Respira, casi piensa, nosotros, el pacto, el actuar, la acción de Dios es con nosotros, los que estamos vivos, hoy y aquí. Muy bien, comprendido eso, ubicados en las coordenadas de realidad, incluido el tiempo, decíamos que la iglesia a través del año litúrgico nos va acompañando. Entonces, para las grandes festividades, ¿cuáles son las grandes festividades cristianas? La Natividad del Señor y la Pascua. ¿Cuáles son las dos grandes festividades? Natividad o nacimiento y la Pascua. Las grandes celebraciones nos invita a prepararnos. Para la Navidad nos preparamos con el Adviento. Para la Pascua nos preparamos con Cuaresma. Y al celebrar esas dos grandes festividades, el nacimiento del Señor y la Pascua del Señor, se prolongan. Nos preparamos en Adviento, celebramos en Navidad y se prolonga en Epifanía, la manifestación a los pueblos. El otro, nos preparamos con la Cuaresma, celebramos la Pascua y se prolonga en Pentecostés. Ya muchas veces he hecho caer en evidencia la tela de la camisita de su vecino, ¿cierto? Salúdelo hoy otra vez, salúdelo. El resto del año es como la camisa de su vecino, ordinario, ordinario, ordinario. Es más, el resto del año no es ni siquiera como la camisa de su vecino, sino como su vecino, ordinario. O sea, lo ordinario del día, lo ordinario de la vida es lo que se llama el tiempo ordinario. Estamos en Adviento. Uno de los tiempos, yo diría que con la Epifanía, menos profundizados, porque la gente en Adviento está final de año con todos los afanes, bregando a cumplir metas, cerrando cuentas, preparando para remediales, o el resto tan cansados de todo lo que pasó en el año que ya están como fuera de sí y en vacaciones. Entonces, para la mayoría el Adviento como que no son muy conscientes. Poco a poco, a través de las celebraciones de las 4 velitas, de los 4 domingos de Adviento que concluyen en Navidad, alguna pedagogía nos va quedando. Otra de las cosas sobre las cuales la gente poco entiende es la Epifanía, porque a esa altura, por allá, todavía está con el guayabo del 31, todavía está usted quién sabe dónde, fuera de base, y entonces es otra de las fiestas que poco desgraciadamente el pueblo cristiano ha ido entrando y asumiéndolas más existencialmente. Yo quiero invitarlos a que ustedes tomen conciencia del Adviento, es muy interesante. Adviento de por sí, y fíjese que tiene todo que ver con el tiempo, por eso estamos hablando de esto. Adviento significa advenimiento. ¿Quién viene? El Señor, pero ya no vino. Pues precisamente Adviento es la preparación milenaria, es la preparación de toda la humanidad, es la preparación de todos los pueblos a la venida del Mesías, a la encarnación del Mesías, pero ese ya vino y entonces lo que hacemos es celebrar su venida. Y lo que hacemos es celebrar la venida y es lo que más nos ha quedado, que a través de las novenas, usted se acuerda de las novenas, se acuerda sobre todo de los regalos y los aguinaldos, se acuerda de esos sonajeros que hacíamos con tapas, ¿sí se acuerda de todo eso? ¿De qué más se acuerda usted que le tocó celebrar el Adviento con el niño Jesús? A ver, cuénteme, a ver,
cuando se disfrazaban de castorcitos o de pastorcitos. Muy bien. Entonces, la oveja visca y el cordero manco. En fin, cuando lo ponían a usted en la pena de leer, la novena, y todas esas cosas, todos esos gozos tan bonitos. Muy bien, detrás de eso hay unos recuerdos muy bonitos. Lástima que ya entonces eso se lo fue robando, fue el comercio. Ahora las novenas y los grandes pesebres y las cosas es generalmente alrededor del comercio para capitalizar la gente, los aguinaldos, una cosa y la otra. Y es más, mucha gente durante ese tiempo de la novena ni aparece en la iglesia, ni siquiera va el 24, y de pronto algunos van el 25. Nos hemos ido dejando robar el Adviento y nos dejamos robar la Navidad.